Buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando una nueva actividad semanal ya con este programa en donde estamos, programa que tiene una pregunta, programa que está en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, programa que está en Facebook, en donde estamos en X, arroba en donde estamos, en Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ahí tenés todo el material editado de una actividad periodística desarrollada ya durante 4 años, concretándose este año, Dios mediante, hacia ya finales de diciembre, concretamos entonces los 4 años de actividad periodística desde Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, nuestra fundación uruguaya, en pos o pro libertad, democracia, república y Estado de Derecho. Ese es digamos, el propósito, esa es la misión que tiene nuestra asociación civil. La misión y el objetivo es trazar precisamente una actividad de pensamiento, de investigación, una actividad de comunicación, esta actividad periodística que tiene su primera expresión con este programa, que es programa de radio, pero es programa de internet, es programa con su streaming y es programa de radio tanto de aire como digital. ¿En dónde estamos? En este programa estamos abocados precisamente a la información que nos permita analizar, discernir, entrar a hacer cuentas de la realidad política de nuestro país, la realidad institucional, el devenir institucional, político, económico, social, todo lo que hace a la vida humana, y en este caso de los uruguayos, en este país, en este estado, en esta nación. Y por supuesto que a colación de todo ello también analizamos la realidad institucional, política, geopolítica, geoestratégica, económica, cultural de nuestro continente y del mundo, porque es evidentemente una tarea de discernimiento, de investigación del estadio actual, o si vos querés, del status quo que hoy presenta nuestra llamada civilización occidental, con un modelo, digamos, de estados nacionales, con un modelo que originalmente se plantea desde las revoluciones modernas como de estados de derecho, a modo de unidades de gobierno, de unidades políticas y jurídicas soberanas, que plantean un Estado de Derecho como una organización que cobije, que proteja las libertades individuales, los emprendimientos individuales, los derechos, hoy llamados humanos, el derecho original de la modernidad, el derecho del Estado de Derecho, proveniente básicamente del naturalismo y también de un positivismo que se va a ir incorporando a las concepciones naturalistas de las ciencias jurídicas, nos concibe como sujetos de derecho, como derechos personales, derechos individuales, derechos subjetivos, derechos adquiridos, derechos comerciales, derechos empresariales, derechos laborales, derechos educativos, derechos como personas, los derechos civiles, los derechos políticos. Todo eso es el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes y no de las voluntades personales. Eso dicen las constituciones. Cuando estoy diciendo todo esto, estoy en esencia hablando del lenguaje. En esencia estamos hablando de el lenguaje como un instrumento de organización de la vida humana, de la vida humana en sociedad, de la connatural vida humana en sociedad y de la naturaleza humana social para conformar desde un lenguaje una organización de poder y, si vos querés, de poder organizativo. Y si vos querés, jugamos con la palabra de poder organizarnos. Todo eso viene a significar que tenemos un instrumento, una herramienta de comunicación, pero que es a su vez una herramienta de interpretación de la realidad,
una herramienta de observación, y cuando esa observación se hace metódica, detallada y sistemática, es una herramienta de conocimiento, es una herramienta de acopio de ese conocimiento para poder comunicarlo, transmitirlo. Se da una relación recíproca entre el emisor y el receptor. Eso es permanente en una dinámica perpetua o perenne de interrelaciones a través de un instrumento, te repito, de poder, poder de comunicación, poder de decisiones, poder de comprensión, poder de autoridad, poder organizativo, poder expresivo, de poder artístico, de un poder hacer que es el lenguaje. El lenguaje es un conjunto de signos y de símbolos que codifican y decodifican la realidad que percibimos y que tienen el mismo valor, el mismo significado para todos nosotros, y es lo que nos permite una comunidad lingüística, una comunidad en cuanto a un instrumento de interrelaciones humanas que es el lenguaje. Pero dentro del lenguaje está el idioma, que no es exactamente lo mismo. El idioma es ese conjunto de signos que tienen sus reglas, tienen sus principios, sus reglas gramaticales, sus reglas semánticas, que nos permiten a todos comunicarnos con esas reglas. Ese es el idioma español, el idioma inglés, el idioma alemán, el idioma portugués, el idioma italiano, el idioma francés, el latín y tantos idiomas, todos los idiomas que se hablan en la humanidad, todos dignos por igual, todos instrumentos con una dignidad en tanto que permiten la comunicación, el conocimiento, el acopio del conocimiento, la interrelación de las personas, y digamos que la comunicación inteligente y el desarrollo a través de ese instrumento de poder, de esa tecnología, que es el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las ciencias y de las técnicas, y también el desarrollo de nuestras conductas a través del idioma y más abarcativamente, o de un punto de vista más amplio, del lenguaje. Porque el lenguaje es más grande como concepto. El lenguaje matemático, el lenguaje jurídico, el lenguaje económico, el lenguaje lógico, el lenguaje filosófico, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje artístico, el lenguaje de la diplomacia, el lenguaje informático. Pero lo que hablamos con palabras, con caracteres, con signos verbales que tienen su cometido preciso, su función, cuando hablamos con morfemas, con estructuras gramaticales, de acuerdo a leyes o principios semánticos, es decir, principios del sentido de las palabras, del sentido y la construcción de las frases, eso es un idioma. El nuestro es el español. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar con el doctor Claudio Rama, precisamente, doctor en pedagogía, en ciencias de la educación, doctor en economía, hijo de dos connotados intelectuales del país, como Ángel Rama y la poetisa y escritora uruguaya Ida Vitale, premio Cervantes incluso, la eminente poetisa uruguaya. Imagínate lo vinculado que está este señor, este compatriota, al lenguaje, al idioma, a la importancia del idioma, a la importancia del lenguaje, al uso del mismo cotidianamente, porque incluso, además de ser un instrumento connatural a todos los seres humanos, para él es el cometido de vida, es el instrumento incluso de desarrollo profesional, académico, y vaya que lo viene realizando con una enorme cantidad de libros publicados, de obras de arte, de ensayos, de estudios, de desarrollo de cátedras. Durante la dictadura uruguaya 1975-1985 residió en Venezuela, se formó trabajando en el Centro de Estudio de Desarrollo
de la Universidad Central de Venezuela, en donde se graduó de economista. Fue representante estudiantil en el Consejo de Escuela y en el claustro de facultad. Como egresado fue miembro electo en el Colegio de Economistas del Distrito Federal y Estado Miranda. Ingresó como profesor de la Universidad Central de Venezuela en 1982 y permaneció hasta su renuncia en 1985 para regresar a nuestro país. De regreso al Uruguay termina ya la dictadura militar, se incorpora como profesor de la Universidad de la República del Uruguay desde 1986 hasta 1994 y también ejerce como profesor de la Universidad de la Empresa del Uruguay desde 1994 al año 2000. Activo miembro, fue un activo miembro del Partido Colorado, habiendo fundado y dirigido la revista Reflexiones del Vallismo y Argumentos, él designado por el gobierno de Julio María Sanguinetti como director del Instituto Nacional del Libro, vicepresidente del SODRE desde 1995 al 2000, fue también director del Sistema Nacional de Televisión en el 2000, fue codirector de la Maestría de Políticas Culturales de la Universidad de Palermo en Argentina, donde tenía su cargo con la Cátedra de Economía de la Cultura. En 2001-2006 asume en Venezuela como director del Instituto Internacional para la Educación Superior para América Latina y el Caribe. Desde el 2006 se instala en Argentina y asume como director del Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe virtual. Es enorme la trayectoria, el récord académico del doctor Claudio Rama Vitale. Recibió el Premio Anual de Literatura del Uruguay en 1999, premio categoría Ciencias Sociales y Jurídicas, por la obra Las Industrias Culturales en la Globalización Digital. En el año 2008, Premio Anual de Literatura del Uruguay, por el ensayo de Filosofía, Lingüística y Ciencias de la Educación, por la obra La Universidad Latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias, que ha tenido ya 5 reediciones en distintos países, y en el 2016 la mención en educación del Premio Nacional de Literatura del Uruguay por el libro La Reforma de la Educación Superior en Uruguay. Su trabajo académico se centra en la educación superior y se soporta en un enfoque comparativo regional a nivel de América Latina y el Caribe. Es decir, que su trabajo académico centrado en el tema educación tiene como foco y soporte, digamos, de irradiación en tanto a la importancia de ese trabajo académico, América Latina y el Caribe. Él hace una obra de pensamiento académico, científico, pedagógico, tomando en cuenta toda la realidad de América Latina y del Caribe, mediante además un análisis, por supuesto, interdisciplinario. Vale decir que abarca en su tarea de análisis, abarca los campos analíticos de la educación, es decir, la pedagogía como ciencia de la educación, la economía, el derecho, sobre todo el derecho a la propiedad intelectual, historia, tecnologías de la comunicación y la información, y el centro de sus investigaciones se localizan en las interrelaciones entre los cambios sociales y las múltiples transformaciones de la educación en América Latina. Podemos decir que de algún modo tiene la naturaleza de un polímata. Polímata es esa persona que domina varios campos del conocimiento, que tiene un profundo dominio académico, científico, de varios campos del conocimiento, áreas del conocimiento o disciplinas del conocimiento. Es decir, que tiene un profundo desarrollo de conocimiento analítico, tiene la experticia del estudio metódico y del análisis y de la experimentación en distintas áreas del conocimiento, de ahí que pueda ser un polímata. El doctor Rama, con toda su trayectoria, 12 créditos universitarios, es decir, 12 titulaciones, entre títulos mayores, creo, si no me equivoco, con 2 doctorados, y luego tiene, por supuesto, posgrados, especializaciones, maestrías, y una enorme cantidad de libros, que si no se nos va el programa recorriendo la trayectoria del doctor Rama. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el doctor Rama ha sido hace pocos días víctima de una censura política en virtud de la presentación de una obra que él iba a exhibir en el Teatro Solís
y se le indica que no puede hacerlo porque no está esa presentación conformada, digamos, construida desde el lenguaje inclusivo. No lo puede hacer porque no tiene el lenguaje inclusivo en esa muestra. ¿Y quién le dice esto? La propia directora del Teatro Solís, aquella cantante de tangos, ¿se acuerdan? De un tango tristón que cantaba, que estuvo años, Malena Muyala. Es decir, que esta señora directora del Teatro Solís le dice al doctor Claudio Rama, Malena contigo, pero como no traes esta presentación, esta exhibición en el formato de un lenguaje inclusivo, yo no te puedo dejar que exhibas en nuestra gran casa del Teatro Nacional, que es el Teatro Solís. ¿Hay mayor actitud tiránica, censuradora, despótica? ¿Querés agregar otra palabra, ya que estamos hablando del lenguaje? ¿Totalitarista que la que lleva a cabo esta señora o esta mujer? Porque eso de señora no sé si hay señorío ahí. Esta mujer, lenguaje inclusivo, es la conditio sine qua non, dirían los latinos, los romanos. Es la condición necesaria para que se exhiba una obra pública de lo que sea en nuestra gran casa del teatro, que es el Teatro Solís, un espacio público, un espacio de todos, el teatro que es de la ciudad de Montevideo. Tiene que ser en lenguaje inclusivo, si no, no. Pero el lenguaje inclusivo no es nuestro idioma oficial. El lenguaje inclusivo no es el idioma que nuestro Estado nacional, Uruguay, acepta como un idioma oficial. ¿Por qué entonces prohibirle a un ciudadano uruguayo con estas características, a un ciudadano uruguayo con este nivel académico, con esta trayectoria pública incluso de su actividad académica, prohibirle exhibir una obra porque no está presentada en lenguaje inclusivo? Vamos a hablar con él ya en un ratito respecto a este tema y lo quiero enlazar además con una actitud que está instalada, una actitud gubernamental que está instalada en la Intendencia Municipal de Montevideo desde que Carolina Cose es intendente, que es exactamente lo mismo. Se deben hacer los trámites, cualquier tipo de trámites que tú vayas a hacer a la Intendencia de Montevideo, te obligan a hacerlo en lenguaje inclusivo. La cartelería que hay dentro de ese enorme edificio que tenemos los montevideanos, de ese magno edificio con ladrillos hacia afuera, con esos típicos ladrillos de un estilo inglés o británico hacia afuera, ese enorme edificio de la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre 18 de julio, en su cartelería interna tiene todo en lenguaje inclusivo. La cartelería que te señala, que te señaliza lugares, oficinas, baños, todo está en lenguaje inclusivo. ¿Es correcto eso? ¿Es legal? ¿Es legítimo que se haga eso en un país que no tiene asumido el lenguaje inclusivo? Porque Uruguay tiene como lenguaje, como idioma, al idioma español, aceptado por la Real Academia Española, máxima autoridad académica, junto a otras academias de España, todas las que al unísono dicen que el idioma español no puede aceptar el lenguaje inclusivo. Y así todas las academias de todos los países de habla hispana dicen exactamente lo mismo. Y así las academias de otros idiomas también dicen lo mismo respecto al lenguaje inclusivo. Y entonces, ¿cómo prohibirle a un ciudadano uruguayo la exhibición de una obra porque no está en lenguaje inclusivo de parte de una directora del Teatro Solís en la ciudad de Montevideo? Quédate ahí que ya conversamos con el doctor Claudio Rama.